Tengo 28 años y estoy casada desde hace 4 años con mi esposo, que tiene 30 años. Nos casamos después de 3 años de noviazgo. Tuvimos una relación normal, excepto por una sola cosa, su relación con su mejor amiga. Su mejor amiga, como él la llama, fue su vecina mientras crecían y hacían todo juntos. Me referiré a ella como Carmen. Carmen y mi esposo asistieron al mismo jardín de infancia, escuela primaria y secundaria. También fueron a la misma universidad, pero en departamentos diferentes. Han sido inseparables desde que eran niños, algo que no puedo olvidar porque siempre lo mencionan cada vez que pueden. Solo siguieron caminos separados cuando consiguieron trabajos, y así fue como conocí a mi esposo. Carmen me dice que soy la tercera mujer en la vida de mi esposo, la primera siendo su madre y la segunda siendo ella. Ella lo dice como si fuera una broma, pero no estoy segura de si realmente no lo dice en serio. Para ser franca, siempre he sentido que ella no me quería y me veía como competencia. Cuando mi esposo y yo comenzamos a salir, él me la presentó como su amiga más antigua y traté de llevarme bien con ella, pero instantáneamente comenzó a burlarse, por ejemplo, de la cantidad de maquillaje que estaba usando ese día y me dijo que no necesitaba impresionarla. Esto continuó y a menudo hacía comentarios maliciosos sobre mi maquillaje, mi ropa y cosas por el estilo. Si no era eso, entonces siempre había elogios disimulados para hacerme sentir insegura. Una vez, me dijo en la cara que el tipo de mujer de mi esposo eran rubias tontas, y yo soy rubia. Creo que ahora tienen una idea del tipo de mujer del que estoy hablando. Intenté hablar con mi esposo varias veces mientras salíamos para decirle que no tenía un buen presentimiento sobre Carmen, pero él lo ignoró y siempre me dijo que terminaría acostumbrándome a ella, porque ese era su temperamento, y nunca se cortaba y era un poco demasiado para que otras mujeres lo manejaran. Creo que el hecho de que mi esposo siempre estuviera despreciando a los demás para hacerla parecer una buena persona debería haber sido suficiente advertencia para mí, pero honestamente, en ese momento parecía un pequeño precio a pagar para estar con él, porque por lo demás era un hombre perfecto. Era todo lo que quería, inteligente, divertido, encantador, y estaba dispuesta a tolerar a Carmen porque realmente quería estar con él, y siempre se aseguraba de que supiera que me amaba, así que todo estaba bien. Comencé a ignorar a Carmen después de un tiempo y no permití que me molestara, y una vez que encontró un chico para sí misma, fue aún mejor porque dejó de provocarme sin motivo. Hace 4 años, Carmen conoció a Santiago en una aplicación de citas, y dentro de algunos meses, estaban comprometidos. Decir que estaba enamorada de él sería quedarse corto, y él parecía estar bastante enamorado de ella. A pesar del obvio afecto mutuo, aún creo que no fue suficiente tiempo para realmente conocer a alguien, y ni siquiera estaban viviendo juntos, lo que no era suficiente tiempo para considerar la idea del matrimonio. Pero Carmen y yo no somos amigas, y sabía que si intentaba decirle algo, armaría un escándalo, así que mantuve la boca cerrada. Le conté a mi esposo al respecto esperando que él le influenciara en la dirección correcta, pero él solo siguió hablando sobre lo genial que era que él y Carmen estuvieran comprometidos al mismo tiempo, y probablemente se casarían al mismo tiempo también. Estaban hablando de una boda conjunta, pero rechacé esa idea antes de que se saliera de control, diciendo que Carmen y sus ideas eran muy diferentes de lo que yo quería, y afortunadamente ella no insistió. Ella se casó con Santiago cerca de un mes después que nosotros y todo estaba bien hasta hace muy poco. Hace 5 meses, Carmen le dijo a mi esposo que estaba teniendo dificultades para quedar embarazada, y ella y Santiago estaban a punto de someterse a pruebas, ya que habían estado intentando durante casi 6 meses sin resultados, y desafortunadamente Carmen resultó infértil. Las cosas comenzaron a empeorar en su matrimonio después de esta revelación, y aunque intentaron terapia matrimonial, no funcionó para ella, porque Santiago decidió pedir el divorcio de todos modos, ya que no podía estar con una mujer con la que no podía tener sus propios hijos y familia, y no quería perder más tiempo de su vida. Fue muy bajo y asqueroso de su parte, y realmente sentí mucha lástima por Carmen. Empezó a visitarnos mucho más seguido de lo habitual, y lo soporté porque sabía que estaba pasando por un momento muy difícil, y mi esposo también obviamente se sentía mal, ya que entendía que eran amigos desde la infancia. Honestamente, ni siquiera tuve el corazón para molestarme por sus visitas frecuentes, porque cada vez que venía, estaba llorando y mi esposo intentaba consolarla.
Era prácticamente imposible molestarse con alguien que ya estaba sufriendo tanto, porque sabía que realmente amaba a Santiago. Entonces, comenzó el proceso de llegar a un acuerdo y ella tenía que verlo cuando se encontraban para las sesiones, lo que resultó ser aún más difícil para ella, lo que la sumió aún más en su tristeza. Entonces, mi esposo me preguntó si ella podía quedarse con nosotros por un tiempo hasta que comenzara a sentirse mejor, porque afirmaba que aparentemente estar cerca de nosotros la hacía sentirse normal nuevamente. Esto fue hace casi 2 semanas, y tan pronto como la dejé entrar en mi casa, comencé a arrepentirme. No solo criticaba todo lo que hacía, sino que también se escapaba con eso por cómo estaba deprimida. No le gustaba la comida, no le gustaba la decoración de nuestra casa, y no le gustaban los programas que yo veía, así que teníamos que hacer todo a su manera porque mi esposo creía que ella lo necesitaba ahora. Le dije varias veces que quería que se fuera y que podría volver a vivir con sus padres si iba a ser ingrata, pero él suplicó que la dejara quedarse, porque tenía miedo de que ella terminara haciendo algo estúpido consigo misma si la expulsábamos en una etapa tan delicada. Entonces, no le dije nada porque no me gustaría tener algo así en mi conciencia. Sin embargo, tuve que expulsar a los 2 de mi casa anteayer, porque se habían pasado de la raya. Cuando regresé del trabajo, me di cuenta de que mi esposo había trasladado muchas de sus cosas de nuestra habitación al cuarto de invitados donde estaba viviendo Carmen. De hecho, había vuelto a casa temprano para hacer todo esto, y cuando regresé, él y Carmen todavía estaban trasladando sus cosas al cuarto de invitados. Estaba realmente confundida y le pedí que habláramos en privado, pero él dijo que podía hablar libremente delante de ella, porque a ella no le importaría. Dicho sea de paso, por primera vez en varias semanas, Carmen realmente parecía feliz, así que pregunté por qué estaba trasladando sus cosas al cuarto de invitados, y él me dijo de manera bastante casual que iba a pasar más tiempo con Carmen en la misma habitación. Me quedé en shock por unos segundos, y cuando pregunté por qué haría eso, él me dijo que Carmen había estado teniendo ataques de pánico durante varios días seguidos, y necesitaba a alguien para consolarla cuando se despertaba en medio de la noche y estaba perdiendo la cabeza con el divorcio. Instantáneamente, le dije que no podía hacer eso y que era una locura que esperara que yo estuviera bien con eso, pero él usó la misma excusa que había usado durante años cuando se trataba de Carmen, y dijo que ella era como una hermana para él, y no tenía por qué preocuparme. Ambos me estaban sonriendo como si sonreír sobre eso hiciera que todo fuera mejor, y parecía una cosa normal de hacer. Estaba tan furiosa y frustrada que quería golpear a los 2, pero en lugar de eso, mi ira alcanzó un nivel tan loco que elegí manejarlo de una manera diferente. Les sonreí de vuelta y les dije que entendía de dónde venían, y que para mí todo estaba completamente bien. Mi esposo incluso tuvo el descaro de decir que sabía que yo estaría bien con eso, y volvieron a arreglar la habitación. Mientras tanto, regresé a nuestra habitación y tomé la escritura de nuestra casa. Esta casa fue un regalo de mi padre cuando conseguí mi primer trabajo, así que solo tenía mi nombre, y legalmente la casa es mía. Cuando encontré este documento, regresé a la habitación de invitados y les pregunté con mucha dulzura si habían terminado de desempacar y ordenar las cosas. Cuando dijeron que sí, les dije que podían empezar a empacar de nuevo, porque estaban a punto de terminar en la calle, donde podían fingir ser una familia feliz todo lo que quisieran. Mi esposo estuvo realmente confundido por un momento, hasta que mostré la escritura, y le dije que esta casa era mía y que ya no iba a tolerar que ninguno de los 2 viviera bajo mi techo y me faltara al respeto. Intentó reírse de eso porque pensó que estaba bromeando, pero cuando no me reí con él, me dijo que estaba siendo ridícula y que no podía simplemente expulsarlos, así que le dije que sí, que podía, y que estaba activamente en el proceso de expulsarlos, así que no podía discutir conmigo. Le dije que estaba cansada de él y estaba aún más cansada de tener a Carmen cerca, porque no era más que un desastre llorón en este momento, y muy molesta por cierto. Ella comenzó a llorar nuevamente cuando dije eso, y mi esposo comenzó a defenderla y me acusó de siempre tener celos de ella porque yo era insegura. Ni siquiera me molesté en negarlo, porque era verdad. Yo era insegura, pero eso no tenía nada que ver conmigo, sino todo que ver con la extraña relación de ellos. Les dije que si no podían vivir el uno sin el otro, entonces probablemente deberían limitarse el uno al otro en lugar de involucrarse con otras personas y arruinar sus vidas como la mía.
Esto se convirtió en una pelea realmente fea después de eso, pero eventualmente se fueron porque mi esposo dijo que se sintió insultado, ya que siempre había sido leal a mí, pero ni siquiera eso fue suficiente para mí. Carmen no dejó de llorar hasta que se fue de la casa y me acusó de ser mala y celosa, incluso mientras se iba. No le respondí porque simplemente no tenía más energía para discutir con ellos. Solo quería que se fueran. Creí que mis problemas terminarían cuando se fueran, pero aparentemente no, porque tan pronto como los expulsé, nuestros amigos en común, que nunca sintieron la necesidad de hablar sobre nuestra relación, comenzaron a mandarme mensajes de texto diciendo que estaba haciendo una tormenta en un vaso de agua. Ellos pensaban que mi esposo solo estaba tratando de ser un buen amigo para Carmen, porque los ataques de pánico no son una broma, y en lugar de tomármelo en serio, estaba haciendo todo sobre mí y mis propias inseguridades. Pude darme cuenta de que él los convenció de eso, porque el contenido de todos los mensajes era prácticamente el mismo. Intenté ignorarlos, pero luego él trajo a toda la familia y parientes para hablar conmigo también, y todos me decían que estaba siendo horrible con los dos, al expulsarlos cuando Carmen estaba pasando por una fase tan difícil de su vida. Me dijeron que era sin corazón y que no merecía un esposo como él, porque siempre supieron que nunca sería lo suficientemente buena para él, y en el fondo, incluso yo lo sabía, y es por eso que estaba tan insegura y me sentía amenazada por Carmen. No pensé que valiera la pena discutir con ellos, así que simplemente bloqueé a todos para mi propia paz mental, ya que nadie entendería por lo que estaba pasando, porque ni siquiera les importaba. Solo les importaba mi esposo y Carmen y lo que ellos sentían. Pensé que bloquearlos sería la solución y que iba a presentar la solicitud de divorcio, pero entonces mi esposo me contactó desde un número diferente y dijo que todavía estaba dispuesto a volver conmigo, siempre y cuando me disculpara. En ese mensaje, me dijo una vez más que siempre consideró a Carmen como la hermana que nunca tuvo, y nunca tuvo ningún sentimiento romántico por ella, así que realmente estaba interpretando mal toda la situación. Me dijo que se preocupaba profundamente por ella e incluso la amaba, pero era más un amor platónico de hermanos y no el tipo romántico que yo pensaba que él sentía por ella, ya que ese tipo de amor estaba reservado solo para mí. Me dijo que la idea de pasar la vida sin mí era devastadora para él. Dijo que cometió un error al salir ese día, pero también creía que yo había reaccionado de manera muy dura y malinterpretado la situación. Quería que pensara con más calma sobre las cosas y considerara las consecuencias de lo que estaba planeando hacer, con calma, ya que no quería que cometiera un error y luego me arrepintiera por el resto de mi vida. Está listo para volver conmigo y reconstruir nuestra relación, siempre y cuando podamos disculparnos mutuamente por los malentendidos. Realmente no sé cómo reaccionar a esto, porque, por lo que sé, no creo que haya sido dura, pero no sé si es la decisión correcta para mí continuar con el divorcio, ya que él insiste en que Carmen es como una hermana para él. Honestamente, ese mensaje realmente me desconcertó, y ahora estoy preguntándome si debería continuar con alguna de estas decisiones. Fui dura al expulsar a mi esposo, cuando dijo que quería compartir una habitación con su mejor amiga para consolarla durante sus ataques de pánico. Entonces, pensé mejor las cosas, y creo que realmente fui ciega. Debería haber cortado la amistad de él con Carmen desde el principio, y eso podría haber resultado en nuestra separación, pero hubiera valido totalmente la pena, porque entonces, al menos, no tendría que divorciarme ahora por culpa de Carmen. Realmente no entiendo cómo permití que mi esposo escapara impune durante tanto tiempo. Creo que realmente lo amaba, y tal vez aún lo amo, y por eso estaba considerando perdonarlo y volver con él. En mi defensa, él es muy persuasivo y siempre trató de hacerme creer que su amistad con Carmen era completamente normal y que mi inseguridad al respecto simplemente no era aceptable. Se necesitó mucha manipulación a lo largo de los años para convencerme de eso, pero realmente logró empujarme al límite cuando intentó pasar la noche con ella. Ese fue el golpe final. Mis padres son comprensivos y piensan que estoy haciendo lo correcto al seguir adelante con el divorcio, ya que realmente no hay forma de que mi esposo y yo nos recuperemos de algo así. Él no puede deshacer las cosas que dijo, y no creo que vaya a romper su amistad con Carmen solo para estar conmigo. Han pasado varios días y todavía no le he respondido. Ni siquiera sé dónde están los dos ahora, y siento que no quiero descubrirlo, porque de cualquier manera no me gustará la respuesta. Esto está sucediendo porque necesito seguir adelante y vivir mi mejor vida.
Merezco a alguien que siempre me ponga en primer lugar, y claramente él nunca sería esa persona. Fui una completa tonta por seguir esperando que él, algún día, me pusiera por encima de Carmen, pero ahora sé que eso no va a suceder, y es mejor para mí salir mientras pueda. Ya he presentado la solicitud de divorcio, y será entregada en unos días. Luego, pasó una semana y mi esposo fue notificado y decidió no impugnar el divorcio. Alguien podría pensar que si no está impugnando el divorcio, entonces no quería hablar conmigo tampoco, pero él me hizo una visita anoche, para decirme que estaba decepcionado porque estaba renunciando a nuestro matrimonio por algo tan insignificante. No esperaba que apareciera en nuestra casa, especialmente después de haberlo humillado y expulsado, pero también tuvo que recoger algunas cosas, así que tuve que dejarlo entrar. Después de terminar de empacar, se sentó frente a mí en el sofá y dijo que quería hablar conmigo. No dije nada durante todo el tiempo, porque quería escuchar lo que él tenía que decir por sí mismo. Entonces él me dijo que no impugnaría el divorcio si eso era lo que yo quería, pero quería que supiera que pensaba que estaba cometiendo un error. Dijo que siempre me había amado y que encontraba insultante que pensara que alguna vez me traicionaría, y menos con Carmen. Continuó diciendo que estaban viviendo con sus padres, y todos estaban muy molestos con mi decisión de irme por algo así. Después de ser notificado, su madre realmente quería hablar conmigo en persona, pero él la detuvo porque respetaba mi elección y no quería presionarme, haciendo que la gente me molestara. Encontré un poco irónico que viniera de un tipo que le pidió a todos sus amigos y familiares que me enviaran mensajes de texto, pidiéndome que lo aceptara de vuelta y que yo era una persona horrible, sin corazón, y todo eso, después de que lo expulsé. Entonces, lo traje a colación, porque no pude resistir la necesidad de recordarle lo que había hecho, y él comenzó a verse realmente incómodo. Intentó negar el hecho de que estaba detrás de eso, y me dijo que todos los que me enviaron mensajes de texto lo hicieron porque querían, y él no tuvo nada que ver con eso. Pero no soy tonta, así que mostré los mensajes de texto que nuestros amigos en común me habían enviado, y todos eran más o menos en el mismo sentido, así que sabía que alguien les había dado lo que decir, y ellos simplemente estaban repitiendo eso mientras me enviaban esos mensajes. La única persona que se beneficiaba era mi esposo, así que negarlo no lo haría menos cierto. El hecho es que él ya había intentado presionarme antes, y no había funcionado, por lo que no lo estaba haciendo de nuevo. No era por bondad del corazón, como él estaba alegando. Entonces, intentó cambiar de tema y comenzó a hablar sobre lo difíciles que habían sido los últimos días para él sabiendo que nuestro matrimonio estaba llegando a su fin. Comenzó a llorar en el sofá y dijo que la vida simplemente no sería lo mismo sin mí, y constantemente se encontraba deseando que hubiera algo que pudiera hacer para arreglar las cosas conmigo. Ya era lo suficientemente pretencioso que intentara hablar conmigo sobre estas cosas, sabiendo muy bien que nada cambiaría, pero el llanto fue demasiado. No tuve ninguna simpatía por él, así que dije lo único que me vino a la mente, cuando mencionó que deseaba que hubiera algo que pudiera hacer para arreglar esta situación. Entonces, le dije que podría reconsiderar el divorcio si me prometía que nunca más vería a Carmen, y eso realmente lo sorprendió. Dejó de llorar casi de inmediato, y ambos esperamos en silencio que el otro dijera algo. Solo para dejarlo claro, no tenía la intención de quedarme con él, independientemente de la respuesta a esa pregunta. Incluso si me dijera que dejaría de ser amigo de Carmen, aún así no me habría quedado con él. Pero por supuesto que no dijo eso y comenzó a discutir conmigo, diciendo que estaba siendo injusta. Comenzó a sacar todo lo que ya había escuchado antes, en todas las discusiones que tuvimos sobre Carmen y su amistad, que ella era su amiga más antigua del mundo y que era como una hermana para él. No podía simplemente abandonarla por mi causa, porque estaba pasando por tantos problemas que sería cruel dejar de estar a su lado ahora. Pero creo que para él estaba bien dejarme de lado, incluso siendo literalmente su esposa y habiendo hecho un compromiso conmigo. Me cansé de escuchar sus razones para seguir siendo amigo de Carmen, y lo interrumpí antes de que pudiera seguir enumerando más. Le dije que eso era precisamente por lo que me iba, porque incluso cuando tuvo la oportunidad de elegir entre quedarse casado conmigo o ser amigo de Carmen, eligió la amistad en lugar del matrimonio. Entonces, ahora ni siquiera podía quejarse de que no había tenido una oportunidad o que estaba exagerando.
Estaba en lo cierto sobre todo y mi esposo no tenía una respuesta para eso, así que se fue en silencio, y ahora solo tenemos que esperar el inicio de los trámites legales. Han pasado algunas semanas desde ese encuentro, y hoy nos encontramos en el tribunal por primera vez. Tenemos que esperar al menos 6 meses antes de finalizar el divorcio, porque es el periodo de espera en nuestro estado, y después de eso, mi esposo vino a mí para decirme que esperaría esos 6 meses, si fuera necesario, para hacerme volver. No podía creer que todavía estuviera tratando de reconquistarme, porque hacía semanas desde que lo vi por última vez o incluso hablé con él. No pensé que tuviéramos más nada de qué hablar, ahora que el divorcio estaba sucediendo, pero aún quería hablar conmigo e intentar volver a tener una relación amistosa conmigo. Le pregunté si aún estaba viviendo con Carmen, y no tuvo una respuesta para eso, así que nos quedamos en silencio. Le lancé una mirada de desdén y estaba a punto de subir al coche cuando me dijo que Carmen no podía volver a vivir con sus padres, porque su madre era insoportable y culpaba a Carmen por el divorcio, porque era la infértil. Por eso ella eligió vivir con nosotros y luego con sus padres. Sé que debería sentir lástima por ella, pero era realmente difícil sentir lástima por alguien que siempre me hizo sentir mal conmigo misma, y fue la razón detrás de mi divorcio. Le dije a mi esposo desde el coche que tenía muchos otros amigos solteros que la habrían recibido con gusto. Esto le costó nuestro matrimonio, pero él todavía no estaba listo para aceptar la verdad y admitir que no era realmente necesario que trajera a Carmen a vivir con nosotros. Tuvimos una discusión al respecto antes de volver a casa, y eso solo me hizo darme cuenta una vez más de lo estúpida que había sido todo el tiempo. No puedo creer que haya estado reconsiderando el divorcio en primer lugar. Mi relación con él me ha costado mucho, nuestros amigos, mi cordura y un montón de dinero también, porque Carmen estaba viviendo aquí gratis, y ahora también tendré que pagar al abogado. Es una locura que estuviera dispuesta a pasar por alto tantas cosas solo porque amaba a mi esposo, pero él no me amaba lo suficiente como para siquiera admitir que traer a Carmen a vivir con nosotros fue una mala idea. Es ridículo lo terco que es cuando se trata de ella, y creo que es bueno que estemos divorciándonos, porque ahora finalmente puede estar con la mujer que realmente ama y dejar de desperdiciar mi tiempo. Solo deseo que se dé cuenta de eso pronto y deje de perseguirme. Han pasado algunos días más y luego, algo loco acaba de suceder, y no puedo creer que mi esposo dijera cosas tan horribles sobre Carmen. Nos encontramos hace solo unos días y no esperaba escucharlo tan pronto, pero finalmente vino ayer para admitir que estaba equivocado y que yo tenía razón sobre todo. Finalmente me pidió disculpas y estaba asumiendo sus errores, lo que nunca pensé que sucedería. Fue un gran shock para mí, y parte de mí todavía no puede creer que finalmente se haya dado cuenta de cuánto estaba equivocado y que Carmen siempre tuvo algo en mi contra. Estaba ocupada con mi vida cuando volví del trabajo, y fue entonces cuando él apareció y comenzó a tocar frenéticamente el timbre. Cuando abrí la puerta, simplemente entró sin esperar que dijera nada, y pude notar que estaba nervioso por algo. Al principio, pensé que estaba aquí para discutir conmigo, y estaba a punto de llamar a la policía para que lo sacaran por la fuerza de mi propiedad, pero, para mi sorpresa, comenzó a llorar una vez más, pero esta vez era mucho más real que antes. Dejé todo lo que estaba haciendo para intentar consolarlo, porque aún era humana, después de todo, y no puedo ser la persona que ve a alguien llorar y no decir nada al respecto, incluso si fuera Carmen en su lugar. Después de un rato, se calmó lo suficiente y me contó que había tomado un día libre en el trabajo y estaba pasando el tiempo en casa porque estaba deprimido por el divorcio, y entonces Carmen había entrado en su habitación para consolarlo. Pero en cambio comenzó a coquetear con él y cosas por el estilo, algo que nunca había hecho antes. Él intentó decirle que se retirara y que no estaba de humor para bromas, pero entonces ella intentó acurrucarse con él, y ahí fue cuando él marcó un límite. Se dio cuenta de que tenía razón sobre ella, y aunque nunca la había considerado más que una amiga o tal vez una hermana, ella siempre había estado intentando algo con él. Así que terminaron teniendo una gran pelea, y Carmen lo acusó de engañarla durante años solo para casarse conmigo, lo llamó traidor antes de tomar sus cosas y regresar a la casa de sus padres. Ahora estaba aquí para disculparse conmigo y decirme que tenía razón sobre todo. Me dijo que lo sentía mucho, y dijo que él no merecía a alguien como yo de ninguna manera, y que este divorcio probablemente lo ayudaría a poner su vida en orden. Conversamos un poco después de eso y aclaramos las cosas.
Me di cuenta de que no estaba mintiendo cuando dijo que solo me amaba a mí y que consideraba a Carmen como una hermana. No fue suficiente para hacerme quedarme, pero al menos me hizo sentir mucho menos terrible sobre mis decisiones de vida. Aún nos estamos divorciando, pero vamos a intentar terminar las cosas en buenos términos, y espero que todo salga bien para nosotros. Finalmente se finalizó el divorcio. La última vez que lo vi, sentí que realmente estaba muy arrepentido por todo. No volví atrás en mi palabra o sentimiento. Me mantuve firme e intenté pasar página en mi vida. Estoy llevando mi vida, no sé cómo está la suya, solo sé que estoy soltera y por lo que percibí, él también lo está. Seguimos adelante con nuestras vidas, según nuestras elecciones, y hoy, al detenerme y mirar hacia atrás, me doy cuenta de que una sola elección es suficiente para cambiar toda tu vida, para mejor o para peor, y eso es lo que me sirvió de lección.